Bien, voy a leer para ustedes, lo busqué en el receso de los minutos, de los 10 minutos, estas memorias de Pablo Neruda, que me parece un escritor bastante interesante también, ¿no? Y ah, cuando uno lee, uno puede disfrutar y se remonta a recuerdos, que digamos que son como paralelos o similares a los que Neruda pudo tener, ¿no? Lo difícil es poder ponerlos en letra, ¿no? Bajo los volcanes, junto a los ventisqueros, entre los grandes lagos, el fragante, el silencioso, el enmarañado bosque chileno. Se hunden los pies en el follaje muerto, crepitó una rama quebradiza. Los gigantes raulíes levantan su encrespada estatura. Un pájaro de la selva fría cruza, aletea, se detiene entre los sombríos ramajes. Y luego desde su escondite suena como un oboe. Me entra por las narices hasta el alma el aroma salvaje del laurel, el aroma oscuro del boldo. El ciprés de las guaitecas intercepta mi paso. Es un mundo vertical, una nación de pájaros, una muchedumbre de hojas. Tropiezo en una piedra, escarbo la cavidad descubierta. Una inmensa araña de cabellera roja me mira con ojos fijos, inmóvil, grande como un cangrejo. Un carabo dorado me lanza su emanación mefítica, mientras desaparece como un relámpago su radiante arco iris. Al pasar cruzo un bosque de helechos mucho más alto que mi persona. Se me dejan caer en la cara 60 lágrimas desde sus verdes ojos fríos, y detrás de mí quedan por mucho tiempo temblando sus abanicos. Un tronco podrido, qué tesoro. Hongos negros y azules le han dado orejas, rojas plantas parásitas lo han colmado de rubíes. Otras plantas perezosas le han prestado sus barbas y brota veloz una culebra desde sus entrañas podridas, como una emanación, como que al tronco muerto se le escapara el alma. Más lejos cada árbol se separó de sus semejantes, se yerguen sobre la alfombra de la selva secreta, y cada uno de los follajes lineal, encrespado, ramoso, lanceolado, tiene un estilo diferente, como cortado por una tijera de movimientos infinitos. Una barranca, bajo el agua transparente, se desliza sobre el granito y el jaspe. Vuela una mariposa, pura como un limón, danzando entre el agua y la luz. A mi lado me saludan con sus cabecitas amarillas las infinitas calceolarias. En la altura, como gotas arteriales de la selva mágica, se cimbran los copihues rojos. El copihue rojo es la flor de la sangre. El copihue blanco es la flor de la nieve. Es un temblor de hojas. En un temblor de hojas atravesó el silencio la velocidad de un zorro, pero el silencio es la ley de estos follajes. Apenas el grito lejano de un animal confuso, la intersección penetrante de un pájaro escondido, el universo vegetal susurra apenas hasta que una tempestad ponga en acción toda la música terrestre. ¿Quién no conoce el bosque chileno no conoce este planeta? De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio he salido yo a andar, a cantar por el mundo. La creatividad es una de las mejores, de las mayores cualidades que tiene el ser humano, pero no es fácil desarrollar la creatividad. Yo a manera de broma a veces
les comento que yo no acudí al jardín de niños, yo acudí a la primaria directamente. No sé por qué razón, pero no acudí al jardín de niños. A mí me parece que la edad preescolar es una edad interesante para estimular la creatividad. Los juegos, la interacción, lo lúdico, me parece que es muy importantísimo para estimular la imaginación y la creatividad. Luego, cuando nos quedamos sin esa etapa, luego somos muy apegados a la realidad, ¿no? Pero bueno, eso nos pasa por no haber acudido a preescolar. Pero a mí me parece que la edad más importante, más adecuada para estimular la creatividad es en esas etapas tempranas de nuestra vida. Dice Kohler en una obra que escribió en el 2010, página 2021, que para ser creativo es muy importante los conocimientos previos. ¿Qué conocimientos previos se encuentran ustedes, por ejemplo, en el arte literario, en los poemas? ¿Qué conocimientos previos encontramos al leer a Sabines y a Neruda? Les escucho. Fabi, Miguel, que ya abrió su micrófono. Adelante, Miguel. ¿No, Miguel? De pronto como que vi que habías abierto el micrófono. No, ahora sí. Le estaba hable y yo pensé que sí me escuchaba. No. Bueno, le decía que pues para mí eran más bien personas que leían bastante, Ajá. que conocían muchísimos temas, que estaban muy familiarizados con ellos porque pues aparte utilizaban palabras que hoy en día ya no, por lo mismo de que ya buscamos simplificar las cosas y hacerlas de manera más sencilla, y antes era más metodológico, investigaban más, que iban y leían a la biblioteca 2, 3 libros para poder sacar un análisis. Entonces ya hoy en día pues es más diferente a como antes. Hoy en día casi no leemos, yo la verdad no leo, y si leo es porque pues me ponen a hacerlo, no porque yo quiera. O sea, como para yo ir a comprar un libro, la verdad no. Pero pues si es necesario leer en clase lo hago, obviamente. Claro. Pero no es de mi gusto, así como para yo sentarme y voy a leer 2, 3 horas, pues no, prefiero aprovechar ese tiempo en otra cosa. Ok. Bien, Miguel. Bueno, cuando leemos es que ahorita retomo lo que dice Miguel, pero cuando leemos a Neruda, a Sabines, a Kafka, a Milan Kundera, hay otro señor que he leído, que se me va el nombre ahorita, encontramos que ellos conocían de semántica, es decir, el significado de las palabras, ¿no? Los conceptos, las connotaciones de los términos, sabían de sintaxis, es decir, alguna vez yo le pregunté a un compañero abogado cuál era la estructura básica de una oración y se quedó como mudo, ¿no? Sabían de sintaxis, sabían de estos movimientos del pensamiento, deducción, inducción, ¿no? De ir de lo general a lo particular. Dice Neruda, hace toda una descripción del bosque chileno, ¿no? Los árboles, los animales, los sonidos,
la humedad del bosque, las hojas, los hongos, y después va algo muy particular. Él hace toda una generalidad, toma todo un mundo, toda una realidad, todo un contexto, ¿no? Heterogéneo, variado, y de pronto va a una particularidad y dice, de aquí he salido yo, para andar por el mundo, para cantar por el mundo, ¿no? Ellos conocían de todos estos procesos, de de todas esas herramientas técnicas, ¿no? Que hace falta para, para llegar a crear algo nuevo, novedoso, llamativo, ¿no? Para ser creativo, dice Kohler, son necesarios conocimientos previos. Y lo mismo en la pintura y en la música, ¿no? Y lo mismo en el mundo de las ideas, la educación, la política, el derecho, la psicología. Decía Miguel algo muy cierto. Anteriormente, hay algunas generaciones, y a mí me tocó, Miguel, todavía mi primer carrera, que fue la de psicología, meternos a las bibliotecas, sentarnos ahí en las mesitas que había en las bibliotecas, ir y buscar, ¿no? Por estos códigos que le ponen a los libros que uno ocupaba. A veces había bibliotecas que te prestaban libros por una semana, o si no, ibas y sacabas copias de todo un capítulo, de 2 capítulos, para poder estudiarlas en casa. O nos reuníamos con amigos y nos veíamos en las bibliotecas y ahí nos sentábamos a estudiar y a platicar y a reflexionar y a retroalimentar. Pero, como dice Miguel, hoy, con esto de la virtualidad, no es necesario ya hacer todo eso, ¿no? Hoy tenemos, hay muchos libros en PDF. Hay muchos libros, si uno busca Pablo Neruda, si uno busca poesía, si uno busca música, cine, uno encuentra muchas cosas ahí en las redes, ¿no? Las redes son como una gran biblioteca ahora, ¿no? De hecho, hay bibliotecas, yo no sé si ustedes han entrado en bibliotecas, hay una que se llamaba Alejandría, que tenía de muchas cosas, de todo, ¿no? Y uno podría descargar ahí libros de lo que uno quisiera, ¿no? Pero antes así era, ¿sí? Los conocimientos previos para poder crear son necesarios. El que crea en pintura, no sé si han escuchado hablar de Van Gogh o de Dalí, ¿no? Yo leí un libro que se llamaba Pintura y Psicoanálisis. Todos los conocimientos. ¿Han escuchado hablar de Miguel Ángel? El gran escultor, pintor, ¿no? Sí. No sé si recuerdo, sí, Miguel Ángel, para poder hacer una pintura, ¿no? Para poder pintar un cuerpo, iba y se metían, digo, estoy recordando que es Miguel Ángel, no estoy tan seguro, pero había alguien que iba, observaba, por ejemplo, para pintar el desnudo de una mujer, iba y observaba a escondidas, ¿no? En aquel tiempo, en aquella época, donde todo esto no era tan común, ¿no? Observaba, ¿no? Iba y se metía, por ejemplo, cuando hacían las autopsias, ¿no? Para observar cómo eran los tejidos internos, ¿no? Y a partir de ahí poder crear una pintura, ¿no? Digo, todo era más, como lo decía Miguel, metodológico, ¿no? Se ponían a investigar cosas. Lo que dice Kohler es que para poder crear algo nuevo, ¿sí? Algo que sea realmente novedoso, es necesario los conocimientos previos. Es un requisito. Déjame ver porque perdí la... ¿Ven las diapositivas en su pantalla?
Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Algo que también dice Kohler es que para la creatividad se necesita energía. ¿Sí? La energía. Esto tendría que ver con el psicoanálisis. ¿Han escuchado el concepto de la libido? No. ¿Alguien sabe qué Sí. es la libido? ¿Dani? Pues ¿No? es como algo que tiene que ver con el placer, ¿no? Con el placer, sí. Sí, se oye más en el contexto del placer, de la sexualidad, pero la libido en el psicoanálisis es aquella energía, ¿no? Aquel ímpetu, como la adrenalina que decimos, ¿no? Aquel deseo de hacer, aquel deseo de despertarse, de salir al día, ¿no? De levantarse y de hacer cosas, de pensar como en positivo, de pensar como más allá de lo cotidiano, de nuestras situaciones más inmediatas, ¿no? La libido es aquello que nos permite, no sé, que nos impulsa a ir a lo mejor a ver a un amigo del otro lado de la ciudad, es aquello que nos invita, ¿no? Que nos estimula a realizar nuestras tareas cada día. La libido es ese impulso, ¿no? Kohler hablaba de la energía. Ser creativos no es fácil, hay que tener esa energía para crear cosas diferentes, cosas que a lo mejor si se le ha ocurrido a alguien, han sido pocos, pero no se han animado a crearlo. Y hay alguien que tiene que llegar y tiene que crear cosas, ¿sí? Yo les decía de los poetas, y lo mismo pasa con la novela, o con la pintura, o con la música. Estos creadores tienen que animarse, tienen que atreverse a exponer sus ideas más íntimas, más personales, que están en lo más profundo, ¿sí? Manifestarlas, expresarlas, exponerlas al público y seguramente el público tendrá una opinión, buena o mala, pero las personas que son creativos tienen este ánimo por hacer eso. Y no es fácil, no es fácil atreverse a develar, a manifestar, a exponer las ideas, las inquietudes, las emociones que uno tiene, muy íntimas, que quizás no las comparte con nadie, porque luego solamente compartimos algunas, ¿no? En algún momento yo escribí por ahí en las redes, ¿no? Hablando sobre la política y sobre la religión, que la única verdad que yo conocía en el mundo era la verdad escrita por los poetas, ¿no? Que ni la religión ni la política, ni en la religión ni en la política encontraba algo de verdad, sino en aquello que escribían los poetas. ¿Sí? Porque no hay quizás algo más sincero, más honesto, más transparente que una poesía, ¿sí? Una poesía, ¿no? El atreverse a exponer, pero además tener el conocimiento y la energía para poder hacerlo. Apenas ayer leía un artículo, una entrevista de Elena Poniatowska, creo que ustedes la han escuchado, y ella decía, yo escribiré hasta que la edad me lo permita, ¿sí? Ella decía que tiene la intención de escribir más cuentos, ¿no? Y hacía énfasis en esto, hasta que la edad me lo permita, hasta que la salud me lo permita, ¿no? Lo que dice Kohler es que para poder crear hay que encontrar, hay que tener esta energía también para poder hacerlo, ¿sí? Motivación es otro elemento que también es necesario para la creatividad. La atención. ¿Cómo vinculamos la atención? Bueno, la motivación también es
un proceso básico del pensamiento, la motivación, pero ¿cómo vinculamos la atención con la creatividad? A ver, ¿cómo vinculamos la atención con la creatividad? Fabi, no sé si has participado hoy, Fabi. Ha participado Leonor, Hernán. Sí está Fabi. Sara, digo, no recuerdo si, creo que sí ya participó. Pero ¿cómo vincular la atención con la creatividad? ¿O por qué está vinculada la atención con la creatividad? Pues está vinculado, maestro, a la creatividad con la atención, dice, ¿verdad? Ujú, Pues algo ujú. que nos imaginamos y demás, eso nos va a llamar la atención y a su vez va a llegar la creatividad para realizar aquello que nos está llegando a la mente, ¿no? A la idea y demás. Esa es como la atención que va a captar la mente de querer crearlo, de querer plasmarlo. Ok. Muy bien, Sara. Yo a lo mejor cambiaría la palabra atención por dedicación. Digo, se me ocurrió ahorita que Sara estaba eh, comentando, cambiaría la palabra de atención por dedicación. Miren, yo he observado que hay niños, por ejemplo, que les gusta dibujar. No sé si ustedes conozcan niños que les gusta dibujar Sí, 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 profe, mi conozco. hijo, Sí, yo mi hijo, también. o que les gusta cantar o que les gusta escribir pequeños cuentos. Luego nos meten en problemas porque ahí estamos nosotros en los cuentos. ¿Sí conocen niños así? Sí, muchos. Sí, O que les gusta, no sé, algún otro arte escénico quizás, o que de pronto nos sorprenden con cosas que hacen que tienen que ver con esto de la creatividad. Pero luego yo conocí a un muchacho, y ahora es un muchacho. Yo lo conocí cuando era niño. Ese niño, le gustaba jugar fútbol, ¿no? Y luego, como 2 veces, como éramos vecinos, a veces los papás me decían que se lo llevaba el domingo al fútbol, ¿no? Y a veces me iba con él a llevarlo a sus prácticas de fútbol. Y ese niño, ya ven, todas las señoras o los señores llevan a sus niños, ¿no? Y entonces ese niño era como que la estrella del equipo, ¿no? Ahí tenían a todas las mamás gritándolo, ¿no? Y echándole porras, ¿no? Porque se destacaba porque tenía estas cualidades como de ser, tenía que ser a 8 años, creo, como 8 años, ¿no? Pero a su edad se diferenciaba de los demás, ¿no? Pero cuando llegó la etapa donde él tenía que dejar de ser niño, es decir, tenía que dejar de disfrutar solamente del fútbol para adentrarse al mundo de la disciplina del fútbol, de, de estas situaciones de reglas, de normas, de principios, que tiene el deporte, ¿no? Ahí fue donde él ya no pudo seguir, ¿no? Porque ya no era solamente disfrutar, era seguir reglas, era seguir una metodología, como decía Miguel hace rato, era seguir, inclusive si no lo hacía, había sanciones, había castigos, ¿no? Ya no era ir solamente y jugar, y divertirse, y disfrutar con los demás niños, ¿no? Ahora era ya esta parte de la disciplina, de la atención, de la dedicación que él tenía que llevar a cabo, ¿no? Para poder seguir en este camino del deporte, ¿no? No pudo con esta parte, no se desarrolló en esta parte y hoy es un joven y a veces dice,
la última vez que platiqué con él me decía, si yo hubiera seguido ahí, a lo mejor hubiera llegado, no sé, a jugar profesionalmente, ¿no? Pero es esta parte que también tiene la creatividad de la atención o la dedicación. ¿Sí? Aparte del conocimiento, la energía, la motivación, también es necesaria la atención, la dedicación, ¿sí? Quizás por eso la creatividad se nos torna un poco complicada, la creatividad. ¿Qué hora es? 10:50, ok. 10:50. Vamos a ir leyendo las diapositivas. Características de la creatividad. Para Wilford, las características básicas son 4, con las que se realizan las operaciones de producción de pensamiento divergente. Una es la originalidad, 2 es la flexibilidad, 3 la fluidez y 4 la elaboración. Dice Wilford, o estas son las etapas que menciona Wilford también, que todo empieza por el interés profundo de un tema. El sujeto descubre un problema, un aspecto que despierta su curiosidad. Se abre un periodo de perplejidad, de dudas, de cierta ansiedad, pero también de expectativa y deseo de aventura. ¿Sí? Yo no sé si ustedes han experimentado esto con algún tema o con alguna idea, con alguna inquietud. En el mundo de las ideas, en el mundo de la educación, del derecho, de la psicología, de la cultura, también hay que encontrar ciertas situaciones o ciertos temas que nos despiertan la curiosidad, ciertas preguntas. La creatividad tiene que ver con cuestionar lo que está establecido, ¿sí? El cuestionamiento, el preguntarnos si lo que está establecido es lo más correcto o lo más indicado o lo más acertado, ¿sí? Cuando ustedes lean, estudien una teoría, un libro sobre educación, pregúntense todo eso, ¿sí? Si bien es cierto que los teóricos han tratado de establecer lo más correcto en materia de educación, también es de lo más recomendable cuestionarse, preguntarse si eso en la actualidad es lo más correcto, o si para el caso de un niño o para el caso de una cierta situación específica de enseñanza-aprendizaje es lo más correcto, ¿sí? El cuestionamiento siempre es bien importante para un área como la nuestra. 2, acopio de datos, observaciones sistemáticas, entrevistas, lecturas, viajes al lugar de los hechos, examen de las tecnologías. Hoy hay demasiadas tecnologías. Quizás nosotros no somos expertos en tecnologías. En esa parte, quienes tengan una inclinación por la tecnología, pues tienen actualmente mayores herramientas, ¿no? Las lecturas, decía Miguel que no tienen la inclinación a la lectura, ¿no? En estas áreas como las nuestras sí es recomendable leer mucho. Leer no tan solo los libros académicos, sino también libros que tengan que ver con la cultura en general, ¿sí? No sé si les gusta la novela, el cuento, la poesía, pero es bueno leer, ¿sí? Ok, quiero terminar las diapositivas porque quiero que veamos un video corto sobre esto de la creatividad. La incubación, concentración, meditación, conciencia, vigilante, asimilación intensa, paradoja de encierro en sí mismo, de diálogo con el cosmos, de ubicación en mundos imaginarios, pero con puentes firmes en el cosmos real, de aparente calma, estéril, pero de intensa actividad productiva. La incubación también es soledad.
les decía hace rato, les hablaba sobre Van Gogh, sobre Dalí. Leí en la semana, o comencé a leer en la semana, un libro que se llama Psicología de las Masas. Gustave Le Bon se llama el autor. Busqué la biografía de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon es un hombre que escribió sobre la cultura de algunas etnias. Y de pronto encontrarse con que la biografía dice que era predominantemente solitario, ¿no? Y cuando uno lee las biografías de los grandes genios de la literatura, de los grandes creativos de la literatura, inclusive de muchos teóricos, ¿no? Uno encuentra que tenían esta cualidad, tenían esta inclinación a permanecer la mayor parte del tiempo en soledad. Lean, por ejemplo, hay un librito que creo que les recomendé, creo que a ustedes no les recomendé ese librito. El discurso del método de René Descartes. Es más, se los voy a dejar de tarea. Es un librito pequeño. Es un librito pequeño que además no les voy a pedir que lo lean completo. El discurso del método de René Descartes. Y cuando uno lee a René Descartes, uno se da cuenta que también, y de hecho él lo dice muy claramente, ¿no? Era un hombre con tendencias a la soledad, ¿no? A mí me parece que hoy en día la compañía, las risas, la tendencia a la diversión, es como la pauta a seguir, ¿no? Si te ven a ti solo, ¿no? Si te ven como, no sé, meditando, ¿no? Pues es como algo raro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué siempre estás solo? ¿O por qué siempre estás como triste, ¿no? Es como algo raro. Pero los grandes genios, los grandes teóricos, los grandes creadores, ¿no? De todo lo que hoy tenemos y que hoy nos llena de placer, tenían esa tendencia a estar solos, ¿no? Yo creo que la melancolía, la nostalgia, la soledad, también son momentos en que tienen que disfrutarse. No necesariamente la soledad, la melancolía, la nostalgia, la tristeza, nos tienen que llevar al aislamiento patológico o a la depresión, sino que también tenemos que saber disfrutar esos momentos y también darles una utilidad quizás, ¿no? Que puede desembocar en un acto creativo, en una acción creativa, ¿sí? La incubación es la concentración, meditación, conciencia vigilante, asimilación intensa, paradoja de encierro en sí mismo, diálogo con uno mismo, ubicación en un mundo imaginario, pero también en un mundo real, ¿sí? ¿Por qué hablar de esto en un mundo, en una actualidad donde estamos llenos de tecnología? Porque la educación tiene que ver con el desarrollo del pensamiento del ser humano, de la cultura del ser humano, ¿sí? Más allá de todo el contexto tecnológico que tenemos ahorita, no tenemos que olvidar que cuando hablamos de educación, no tan solo hablamos de la información que tenemos que recibir como entes receptores, ¿no? Y nada más, sino de la creatividad, de lo que tiene que surgir de nuestro propio pensamiento o de nuestro propio espíritu. Hay una frase que leí que no podría ahora repetir. Que dice que los actos creativos, la poesía, el diálogo, las ideas,
Los actos creativos. Es que leí esto en un libro de filosofía, creo. Tienen que ver no tan solo con alguna de nuestras cualidades, decía esta frase, sino con todas las cualidades espirituales que uno tiene, ¿sí? Con las emociones, con los conocimientos, con las experiencias, con esto que nos dice Kohler, con la energía, con la motivación. Decía, los actos creativos tienen que ver no solamente con alguna cualidad del ser humano, sino con todas las fuerzas espirituales que ha logrado desarrollar el ser humano a lo largo de su vida, ¿sí? Con todo lo que conforma la espiritualidad, el pensamiento del ser humano creador, ¿sí? Digo, algo así era lo que nos decía, es que no recuerdo ahora el libro en que lo leí, pero es interesante pensar que un hombre o una mujer puede ser creativo, ¿no? Una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, se los recomiendo, que lean a Sor Juana Inés de la Cruz, por favor, sobre todo a las mujeres, que lean a Sor Juana Inés de la Cruz. Iluminación. Se va a suspender la sesión, descansamos 10 minutos y regresamos para ver un video, ¿sale? Iluminación. Analogías que durante años no se habían percibido, se llega a la intuición de una posibilidad o de una solución. Se concibe una hipótesis. Es la intuición que surge de repente, reestructuración brutal del campo perceptivo. Es la experiencia de una súbita claridad, de un súbito dinamismo y de una liberación de energía. ¿Han escuchado la palabra eureka? ¿Alguien ha escuchado la palabra eureka? ¿Qué significa eureka? Se supone que en griego es lo encontré, ¿no? Sí, ¿no? Lo tengo. Eureka, ¿no? Lo encontré. ¿Sí? Iluminación, analogías. ¿Qué es una analogía? De pronto darme cuenta que algo que estuve pensando tiene una analogía con algo de la vida real, ¿sí? O con algo del mundo de las ideas. Una analogía es análogo, es similar, es paralelo. De pronto, cuando tengan una idea, muchachos, cuando tengan una idea, una ocurrencia, yo a veces digo, una tontería, ¿no? Una ocurrencia, ¿sí? Pero no la den por perdida, es decir, piensen en eso, trabajen en eso. A lo mejor logran crear algo. Elaboración es la verificación de la hipótesis o la realización de la obra. Aquí entramos al dominio de la lógica, de la técnica, de la organización, de la disciplina. Aquí es cuando cobran relieve los detalles, la labor de pulido, la habilidad en el uso de los materiales y en el campo de las personas. Sucede al creador algo parecido a lo que al alpinista pionero, que sube las cumbres a tanteos, pero una vez en la cima puede con facilidad describir el camino por el cual logró llegar a la meta. A diferencia de las dos anteriores, esta etapa se desenvuelve en un diálogo abierto y cercano con la realidad del medio. La creatividad, la creatividad que no es un pasatiempo, la creatividad que